Gracias, Hernán, por la posibilidad y de nuevo gracias a todos los dinos y dinas por el espacio. Entonces, un poco la idea que tenía en mente cuando hablé con Hernán y me dijo esta posibilidad era la de armar una charla donde se pone un poco en claro qué es Big Data y sobre todo cuáles son sus ventajas, ¿no? Claramente es un concepto que está muy de moda, quizás hasta ya un poco anticuado en ciertos lugares y espacios, y creo que como todo concepto de moda, en muchas oportunidades se utiliza de manera incorrecta y su definición, en especial en lo que es Big Data, suele ser un poco vaga, entonces no se entiende bien qué es Big Data y por ahí las noticias que leemos sobre Big Data en realidad no tienen mucho que ver con Big Data, pero se usa el concepto para atraer más atención, por así decirlo. Entonces mi idea es hacer como un breve repaso de lo que entendemos como Big Data, ver qué posibilidad nos permite, dónde están algunas de sus limitaciones, y también donde creo yo que yacen muchas de sus ventajas. Y después quería mostrarles por ahí de manera de ejemplo algunos proyectos, dos proyectos en particular, en los que trabajé usando algunas de estas herramientas, y después obviamente abrir el espacio para preguntas, escuchar de ustedes, debatir un poco y hablar un poco más al respecto. Antes de empezar, lo que sí quería aclarar es que mi trabajo, como bien dijo Hernán, es bastante académico. Entonces, muchos de los proyectos en los que trabajé y que les voy a mostrar tienen mucho más que ver con preguntas, si se quiere, académicas o de políticas públicas. Claramente hay todo un linaje de Big Data dentro del sector privado, que creo que está hasta muchas veces mucho más avanzado que en lo que respecta a políticas públicas y el mundo académico, pero no es un área donde yo me siento particularmente cómodo hablando porque no trabajé mucho en eso. Entonces, mucho de lo que les voy a mostrar de vuelta pasa más por preguntas sociales, de cómo podemos usar este flujo de información para entender un poco mejor estructuras económicas y medir la economía. Así que eso ténganlo siempre presente a lo largo de la charla. Entonces, para empezar, algo creo que es indiscutible, y voy a ir bastante rápido por esto, porque creo que a este grupo no lo tengo que convencer, que Big Data está de moda. Si buscas Big Data en Google, salen más de 7.000 millones de resultados. Según este gráfico, usando Google Trends, el concepto empezó a cobrar relevancia en 2012 y se ha mantenido elevado hasta el día de hoy. Creo que es hasta irónico pensar que tenemos que usar Big Data para analizar cuánto se usa Big Data, pero bueno, eso queda para más adelante. Entonces, claramente Big Data está de moda, se usa mucho, pero me parece que no siempre queda claro qué es Big Data y a qué nos referimos con Big Data cuando hablamos. Y acá, sinceramente, no quiero pecar de ser como, si se quiere, anticlimático, pero Big Data simplemente significa tener muchos datos, no es otra cosa que eso. ¿Cuánto es mucho? Hay infinidad de definiciones, cada uno tiene la suya, hay debates acerca de esto, me parece no muy interesantes. Por lo general se estima que estamos hablando de bases de datos que pesan más que el RAM que tenés en tu PC. Lo interesante me parece que está en que muchos de estos datos está en la transversalidad de los datos, es decir, en las variables o las características de cada observación, como también en la longitud de los datos, o sea, cuántas observaciones tenemos, y eso vamos a ver bastante más, voy a hacer bastante más foco en eso un poco más adelante. Ahora, más allá del tamaño de los datos en sí, la revolución está en que ahora estamos dejando una huella digital en casi cualquier actividad que realizamos. Entonces, ahora a través de nuestros celulares, si alguno tiene un reloj inteligente o demás, dejamos un trazo virtual de todo lo que hacemos. Podemos pensar también las compras que hacemos online o las compras que hacemos a través de tarjeta de crédito. Todo eso deja una huella digital que nos permite ahora tener información que antes no teníamos por distintas cuestiones que no usábamos esa tecnología o no usábamos ese medio de pago. Entonces, esta huella digital que se transforma en datos nos permite estudiar cuestiones que antes eran imposibles, o incluso, de acá donde me parece que es más interesante, sobre todo en economía, en repensar viejas preguntas desde otro ángulo, con más información, con otro enfoque, digamos. Entonces, por ejemplo, si queremos estudiar las razones del desempleo en Argentina, usando encuestas tradicionales del INDEC, tenés acceso a datos sobre género, sobre edad y educación, por ejemplo, y otras más, ¿no? Pero
esa misma pregunta, si ahora la cruzás con bases de datos en Facebook, por ahí puedes tener una idea de no solo la edad, la educación y el género de la persona, pero también sobre su red de contactos. Entonces ahora cuando hablamos de desempleo en Argentina, no solo hablamos de desempleo por edad etaria, género y demás, sino que también podemos ver de qué manera influye tu red de contactos en tus perspectivas laborales. Y es una pregunta mucho más interesante y mucho más a fondo de la cuestión. Lo que sí creo que es importante destacar al principio es que con el auge del Big Data, y creo que esto ocurre en casi cualquier concepto que se pone de moda, surge un debate entre dos bandos, ¿no? Están aquellos que pregonan que con el Big Data llega el final de la teoría, y por el contrario los que dicen que el Big Data no es ni siquiera una revolución, que no cambia nada, que es exactamente lo mismo que antes, nada más que con más datos. Entonces, por el lado de los que pregonan el fin de la teoría, estos suelen decir que, como ahora contamos con datos que registran casi todo lo que hacemos, con quién lo hacemos, qué nos pareció, si lo volvimos a hacer, etc., ya no hace falta tener un modelo teórico detrás que explique qué hacemos, lo que hacemos y por qué tomamos las decisiones que tomamos, sino que, de alguna manera, al tener todos los datos de todo lo que hacemos, podemos armar un modelo empírico, o sea, siempre en base a datos y sin sustento teórico. De alguna manera, este bando pregona que hablen los datos, sacar todo sustento teórico y que hablen los datos e inferir a partir de eso. Por el otro lado, están los que argumentan que muchos de los problemas estadísticos, si se quiere, que tenemos al inferir cuando usamos bases de datos tradicionales, los seguimos teniendo ahora al usar Big Data. O sea, según estos, el Big Data no aporta nada relevante, nada nuevo, sino que simplemente más datos de lo mismo. Y acá están estos dos bandos, si se quiere, contrapuestos. Como de costumbre, creo que en este tipo de debates, y acá me van a tildar de tibio seguramente, pero bueno, creo que es una ventaja de estar en el mundo académico, pero me parece que la verdad está en algún punto en el medio, en estas dos divisiones opuestas, ¿no? Empecemos por el lado de lo que el Big Data no soluciona. En primer lugar, a mi entender, no es cierto que tenemos todos los datos, en ningún caso. Y más importante es que más datos no es necesariamente mejor, es mejor en términos de los datos que tenés. Por ejemplo, si pensamos las recomendaciones que tiene un restaurante en Google o cualquier otra plataforma, podemos creer que como tiene miles de comentarios, tanto buenos como malos, tenemos una buena muestra de qué tal es ese restaurante. El problema es que seguramente allí estén volcadas opiniones de gente que tuvo experiencias muy memorables, ya sean muy buenas o muy malas. Más importante es, no hay devoluciones de aquellos que averiguaron acerca del restaurante y hicieron no ir, ya sea porque el menú no era de su gusto, porque les pareció caro, les pareció ruidoso, mala iluminación, lo que fuere. Entonces, tenemos una muestra acotada, no aleatoria, y únicamente de aquellos que sí decidieron probar el restaurante y que además se les dio por escribir un comentario. Entonces, claramente eso no es todos los datos, es una muestra muy sesgada de la gente que conoce o sabe de ese restaurante. Entonces, por lo general, en este tipo de recomendaciones de restaurantes o de productos y demás, se suele ver que tiene distribuciones binomiales, ¿no? Un gran grupo que tuvo una muy mala experiencia y lo rankea muy mal, y un gran grupo que tuvo una muy buena experiencia y cree que el lugar es muy bueno. Entonces, tenemos distribuciones binomiales de productos, restaurantes, etc. Hay muy poca gente que se mete en Google para hacer una recomendación de 3 estrellas, ¿no? Ves muy pocas recomendaciones que dicen, el lugar estaba bueno, nada de otro mundo, pero bueno, si estoy por la zona, volvería a ir. Todo el mundo tiene... suele volcar ahí opiniones muy marcadas, ya sea de vuelta muy buenas o muy malas. Y esto lo que lleva es a incrementar el riesgo de sesgo. Entonces, si damos un pasito más y pensamos en que tenemos cada vez más datos, el problema con el Big Data es que tenemos datos que no necesariamente son representaciones fidedignas de la población que queremos estudiar. Entonces, si damos un pasito más, sabemos que, o pensamos que, la ley de los grandes números en realidad no nos están ayudando en este caso. O sea, en términos generales, la ley de los grandes números dice que a medida que vamos incrementando el tamaño muestral, el promedio muestral tiende a converger al promedio poblacional.
Pero si pensamos que la muestra es cegada, al tener cada vez más observaciones, no llegamos necesariamente paulatinamente a la media poblacional, sino que nos vamos moviendo cada vez más hacia el sesgo de la muestra. Entonces, ese es el primer punto clave. Me parece que tener más datos en sí no es necesariamente una ventaja. Entonces, algo que se usa, o para qué se utiliza comúnmente el Big Data y Data Analytics en general, es para hacer predicciones, ¿no? Muchas veces se hacen inferencias y otra gran cantidad de veces se hacen predicciones. Entonces, por lo general, es común que en la mayoría de los casos queramos predecir una variable y en base a datos sobre X. Obviamente no observamos el error U en este caso, y no sabemos bien qué función tiene esa función F que definimos ahí. Cuando nosotros queremos predecir alguna variable, lo que buscamos es reducir el error cuadrático medio, ¿no? Es decir, el valor esperado del error de predicción al cuadrado. Una propiedad interesante que tiene el error cuadrático medio es que se puede descomponer como la suma de la varianza del estimador más su sesgo al cuadrado. O sea, tenemos dos componentes muy claros infiriendo sobre el error cuadrático medio: la varianza del estimador y el sesgo al cuadrado. Ahora, algo que suele pasar y que es bastante interesante es que hay si se quiere, un trade-off entre estas dos cosas, entre sesgo y varianza. Por lo general, los modelos más complejos suelen tener sesgos bajos, pero varianza más elevada. Esto se llama overfitting, cuando el modelo quiere pasar exactamente por cada punto en la muestra. Y por otro lado, los modelos más simples suelen tener mayor riesgo, pero pueden reducir la varianza de predicción, lo que se llama underfitting. Es decir, no encuentran bien la forma funcional de la distribución de estos modelos. Entonces, claramente, si los datos que tenemos, que estamos usando, son sesgados, esto va a aumentar el error de predicción. Entonces, en dicho caso, realmente no importa la cantidad de observaciones que tengamos, sino que si los datos son sesgados, cuanto más datos tengamos, solo nos alejamos de la predicción correcta. Va en contra de la predicción correcta, si se quiere, que estamos buscando tener. Entonces, un ejemplo que uso bastante, pero me parece bastante paradigmático, y también en esta época que tanto se le está pegando a las encuestadoras por Brexit y por la primera elección de Trump, es un poco el surgimiento de las encuestadoras. Y esto nace de las elecciones en Estados Unidos en los años 30, en 1936 en particular. Entonces había elecciones presidenciales en Estados Unidos entre el candidato demócrata Franklin Roosevelt, quien iba por su reelección, y el contrincante republicano Alf Landon. Una reconocida revista trata de poder predecir los resultados de las elecciones y envía 10 millones de sobres con un formulario preguntando a cada uno a quién iba a votar. Tienen recién un buen caudal de respuestas, 2,5 millones de personas le responden, y entre ellos un 55% de los votos favorece a Landon y un 41% a Roosevelt, el tercero a un tercer candidato que después no se presenta. Al mismo tiempo, Martín Gallup, que después hace la famosa encuestadora Gallup, encuesta a, creo que son 3.000 o 2.500 habitantes, pero él sí preocupándose de que la muestra fuera representativa de la población. Y Gallup, sorprendentemente, predice la elección con bastante exactitud. Termina ganando Roosevelt 61% contra 37%, y ahora que todos sabemos un poco más el modelo electoral estadounidense, fue por paliza. Landon gana solo 2 estados. O sea, no es que la revista no pudo predecir correctamente una elección bastante reñida, sino con una elección que fue bastante claramente a favor de Roosevelt. La revista, aún con 2,5 millones de respuestas de estos sobres, le erró por bastante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que en este caso 2,5 millones de datos te dan una predicción mucho peor que 3.000 datos? En un caso habías encuestado al 7% del padrón electoral, en otro caso creo que es al 0,05% del padrón electoral. Entonces, claramente, ahora mirando para atrás,
es fácil entender que probablemente la muestra de aquellos que respondieron a esta encuesta vía correo esté sesgada. Probablemente gente con más tiempo para llenar este formulario, probablemente con un voto más claro y decidido. Años después esto dio lugar a muchos estudios y muchos trabajos que estudiaron este caso. Vieron que la revista le dio estos sobres a gente de clase social media y alta, y entre ellos aparentemente había bastante bronca contra Roosevelt, y eso explica un poco por qué el caudal de votos fue tan desfavorable contra Roosevelt. Lo interesante acá es entender que claramente más datos no necesariamente agrega más información, ni nos acerca más a la realidad. Si los datos que estamos sumando son sesgados, en realidad hacen lo contrario, nos alejan del parámetro poblacional. Y lo otro interesante, y esto es para reivindicar un poco las muestras, es que el error muestral se reduce con pocas observaciones. O sea, en el caso de la Argentina, para estimar quién va a ganar las elecciones presidenciales con un 2% de margen de error, se necesitan solo 2.500 encuestas o observaciones. Entonces, realmente la ventaja del Big Data no es en que nos da más datos o más observaciones. Con pocas observaciones representativas ya tenemos una buena predicción en este caso, elecciones presidenciales. La ventaja del Big Data no es que nos da más datos en sí. Esa no es la ventaja. Ese es el primer punto que quiero por ahí transmitir. Entonces, si tener más datos no es la ventaja, entonces, ¿cuál es el beneficio del Big Data? ¿Por qué hay tanto run sobre el Big Data? ¿Por qué le vemos noticias todos los días sobre todas las cosas geniales que puede hacer? A mi entender, hay dos claras ventajas que el Big Data nos permite. La primera es que nos permite saber más características, más variables de cada observación. Entonces, las encuestas de vuelta, por lo general, se limitan a preguntar la edad y el género del encuestado. Con Big Data podés ir un poco más allá y saber sus gustos, el lugar de trabajo, la red de contactos, etc. Esto es lo que yo llamo la transversalidad de los datos. Si te estás imaginando una planilla de Excel, es que la base de datos sea más ancha. La otra ventaja sí surge de tener más datos, pero es sutilmente diferente a la idea de tengo más datos, tengo una estimación más precisa. Es que la ventaja que te da tener más datos es que te permite sacar conclusiones de grupos bien detallados. Entonces, por ejemplo, si queremos saber el impacto económico de la cuarentena de las mujeres con, no sé, título universitario, que tienen entre 25 y 35 años y viven en Buenos Aires, usando las transacciones de la tarjeta de débito de estas personas, después de acotar nuestra muestra en todas las observaciones que cumplen con todos esos requisitos, aún podemos llegar a tener una cantidad suficiente de observaciones para poder sacar una conclusión, si se quiere, fidedigna o certera. En cambio, si tenemos una muestra total de 2.000 observaciones, después de que buscamos las mujeres entre 25 y 35 profesionales que viven en Buenos Aires, lo más probable es que tengamos muy pocas observaciones que cumplan esos requisitos, entonces no podemos sacar conclusiones precisas. Podemos estimar el promedio de esas personas, pero el desvío estándar va a ser enorme, entonces sinceramente no ganamos mucho sabiendo que el consumo de estas personas durante la cuarentena varió de más 30% a menos 50%, por decir algo. Ese no es un dato que nos interese, pero cuando tenés tan pocas observaciones, el desvío estándar va a ser tan grande que realmente no te permite hacer o buscar promedios en subgrupos tan detallados como sí cuando tenés un montón de datos. Entonces, acá es donde la longitud de los datos sí nos permite una ventaja. Acá es donde más datos, más observaciones sí nos dan cierta ventaja o nos permiten otra posibilidad. Y esto lo vemos mucho tanto en empresas como en los políticos, que ya no envían promociones así indiscriminadamente, si se quiere, sino que apuntan directamente a cada grupo, y cuando ellos hablan de grupo, es por género, por gusto, por nivel socioeconómico, es un subgrupo dentro de un subgrupo dentro de un subgrupo. O sea, tienen muy bien targeteado el perfil del consumidor
y envían ya sean publicaciones, promociones, etcétera, a un grupo bien definido, y lo mismo sucede, o por lo menos leemos, en Estados Unidos, también en otros países, los candidatos políticos. Entonces, estas son las dos grandes ventajas, revoluciones del Big Data. El primero es la transversalidad de los datos. Tenemos datos o características sobre el muestreo que antes no teníamos, y que al tener más datos, ahora podemos subdividir en grupos más bien reducidos y más bien pequeños, y todavía tener una base bastante representativa de esos subgrupos que estamos hablando. Ahora paso a presentar un poco para los proyectos que yo les voy a hablar un poco, que trabajo mucho con lo que son datos geoespaciales. Entonces, esta es una de las novedades, si se quiere, del Big Data también. A través del Big Data, muchas veces a través de las redes sociales y las aplicaciones, o sea, datos suministrados o enviados a través de tu celular, sabemos la ubicación y el movimiento de las personas, ¿no? Entonces, con esta recopilación de información, podemos tener una mejor idea de dónde están las personas en distintos momentos del tiempo, hacia dónde se mueven, dónde estuvieron, y si se quiere, en ciertos contextos, qué actividad estaban realizando en esos distintos lugares. Entonces, los proyectos que voy a mostrar son con bases de datos de geoespaciales, uno de redes sociales y otro a través de una aplicación. Lo primero que quiero mostrar, y lo primero que alguien curioso en esto debería querer saber, es si hay algún tipo de patrón detrás de la ubicación de estos datos en las redes sociales. Entonces, si yo veo desde dónde se envían tweets en Moscú, por ejemplo, ¿tiene algún tipo de información esa ubicación, o es casi ruido aleatorio? Entonces, esto es un mapa de Moscú sacado de Google Maps, nada interesante, pero como se pueden ver, Moscú tiene un sistema circular de rutas alrededor del centro de la ciudad, donde está el Kremlin. Esto a la derecha son 100.000 tweets enviados en Moscú, creo que en el año 2012, y están graficados en términos de longitud y latitud. No hay ningún mapa, no hay ninguna ruta detrás. Es simplemente un puntito, representa un tweet enviado desde Moscú. Entonces vemos que de alguna manera podemos recrear la estructura circular de la ciudad de Moscú, simplemente ploteando desde dónde se envían tweets, en este caso de Moscú, y eso nos da a entender que hay cierto patrón detrás de los datos que observamos en términos de educación. Digamos, parece no ser un ruido aleatorio. Si vos ves, la gente manda más tweets desde los lugares donde hay más congregación de gente, o donde hay rutas, o demás. Hay un cierto patrón, hay una cierta información que la ubicación de los tweets nos está representando. Lo mismo podemos ver si ploteamos en un mapa los tweets enviados, y esto es en Europa. Estos son todos los tweets con imágenes enviados en Europa entre el año 2012 y el 2014. Y acá nuevamente podemos ver algo similar, ciertos patrones geográficos. Vemos cómo hay un racimo de puntos en las grandes capitales, en Madrid, en París, en Londres, en Milán. Incluso podemos ver las avenidas que unifican estas grandes ciudades, en cómo se iluminan. Sinceramente, si quieren el norte de África, tómenlo como referencia. El mapa es de gris oscuro y solo hay una línea de gris clarita delimitando distintos países. O sea, estas uniones que se ven entre las ciudades están armadas por la cantidad de tweets que se mandan desde esos lugares. No es que hay rutas marcadas en este mapa. Lo mismo podemos ver, el mismo concepto, mapeando tweets enviados en la costa oeste de Estados Unidos. Esta parte más al norte, perdón, es San Francisco, y acá tenemos Los Ángeles, y vemos como estos urbes o grandes ciudades juntan un racimo de tweets muy grandes, y también nuevamente vemos, que me parece muy interesante, las avenidas o las autopistas que unen estas grandes ciudades. Esta idea de vuelta de que hay cierto patrón atrás de los datos. Entonces, finalmente, esto es para
de vuelta, cada puntito azul es un tweet enviado entre el 2012 y el 2014 para el mundo, si se quiere. Entonces, cuando ploteamos estos mapas por primera vez, la primera vez sinceramente estábamos medio jugando y viendo qué había detrás de esto. Una de las primeras cosas que pensamos es qué podemos aprender a través de estos datos, ¿no? Varios proyectos que hicimos era para medir el movimiento de la ciudad en el transcurso del día. Cómo ciertos barrios, si se quiere, se encienden y se apagan en base a la actividad en las redes sociales. Pero como economista tenía mucho interés en ver si podíamos medir actividad económica en base a la cantidad de tweets enviados de cada lugar. Lo que me llevó a esto realmente es que cuando estaba viendo, sobre todo en otras redes sociales, pero también en Twitter, cuando ves los tweets con imágenes, veía que muchas veces estos tweets con imágenes, la gente estaba representando o mostrando algún tipo de consumo, ¿no? Cuando alguien se compra una prenda y cómo le queda, un grupo de amigos tomando una cerveza, comiendo en el restaurante de moda, una familia de vacaciones. En casi todas las imágenes que yo veía que había un tipo de consumo, ya sea de bienes o de servicios, que se estaba representando. Entonces se me ocurrió ver si más cantidad de tweets con imágenes, o a través de la cantidad de tweets con imágenes, podríamos medir la actividad económica en la región o en la ciudad. Algo que me ayudó bastante en este proyecto es que en el 2012 un grupo de economistas bastante reconocidos había publicado un paper promoviendo el uso de la intensidad de las luces nocturnas para medir, o como proxy de PBI. Entonces lo que ven abajo es un mapa de una imagen satelital de noche. Estas son todas las luces artificiales que se recopilan o que salen de la Tierra de noche. Y ellos vieron que midiendo la intensidad de la luz artificial, la intensidad de la luz nocturna, podían estimar el PBI por distintas regiones. Hicieron, de vuelta, publicaron un paper bastante conocido en esto, y vieron que podían estimar el PBI de manera más fidedigna en países en desarrollo, o incluso que les permitía estimar el PBI en países como Corea del Norte, para los cuales no había datos públicos al alcance, y todavía hoy, de hecho, no lo hay. Entonces, al comparar estos dos mapas, el de arriba, el de los tweets, y el de abajo con las luces, y vi que había bastante similitud entre los dos, también nació mi idea de ver si podíamos estimar actividad económica o PBI usando la cantidad de tweets con imágenes que se enviaban de distintos lugares. El uso de tweets para medir actividad económica, creo yo, y argumento, tiene varias ventajas. Lo primero es, yo no estoy con esto tratando de hacer una propaganda de tweets en particular. Yo estoy usando los tweets porque a través de el lab en el que trabajaba en Nueva York, teníamos acceso a cientos de millones de tweets, entonces era la base de datos que tenía al alcance. Creo que esto se puede hacer con datos de otras redes sociales. Entonces, el argumento que estoy dando acá no es en particular para Twitter, sino para datos que vienen de las redes sociales en general, no para esta en particular. Entonces, los datos de las redes sociales tienen ciertas ventajas para la medición de la actividad económica. Lo primero es que permiten una medición inmediata. Están disponibles en tiempo real casi, ¿no? Y esto en Data Science se llama nowcasting. En vez de forecasting, es predecir el presente, estimar el presente. Los datos del PBI que saca el INDEC o demás instituciones estadísticas para distintos países suelen venir con un retraso de 3 meses o más. Incluso las estimaciones finales oficiales llegan hasta 1 año después del periodo en el que miden. Esto, en cambio, tenés una foto, una medición casi instantánea de la actividad económica. Lo segundo es que te permite agregar los datos en forma arbitraria, ¿no? No estás limitado al PBI por fronteras o por provincia o por ciudad. Podés, por ejemplo, calcular la actividad económica en la frontera entre Argentina y Paraguay, si eso es algo que a vos te interesa. Y lo tercero, y esto me parece desde la idea de políticas públicas,
es una fuente interesante y alternativa para corroborar datos oficiales, ¿no? Como un mecanismo de control ciudadano, si se quiere, que usando datos que ya se generan orgánicamente, ponerlos al uso a ver cómo constatan las fuentes oficiales. Obviamente, este uso de redes sociales para estos fines tiene varias limitaciones, y en particular, voy a hacer hincapié en esta, es que no sabes cuándo un cambio, ya sea tecnológico o cultural, te puede afectar el modelo de fondo. Entonces, pensemos que si de repente ya no está bien visto, no sé, subir fotos en un restaurante, el modelo que yo estoy calculando empieza a predecir incorrectamente. Si cambian drásticamente los cambios de hábitos o los cambios tecnológicos, ya cambia completamente mi modelo de fondo. Entonces, esto nos lleva a volver al debate de si el Big Data es el final de la teoría o no, ¿no? Si no tenemos un modelo teórico detrás y dejamos que los datos hablen, cuando hay un cambio en las cuestiones que mueven al modelo, uno no lo sabe como investigador. Y hay un caso muy paradigmático con esto, que pasó con el Google Flu Trends. En el 2008, Google vio que usando las búsquedas que la gente hacía de síntomas de gripe, podían predecir bastante bien brotes de gripe en distintas regiones. Esto fue para el mundo del Big Data como el primer proyecto así grande que podía mostrar que con Big Data iba a cambiar el mundo. Fue como el abanderado, si se quiere, del Big Data para las causas sociales, y funcionó muy bien por varios años. De repente, en el fines de 2012, comienzo de 2013, el modelo empezó a sobreestimar los casos de gripes, pero por cantidades inimaginables. Y lo que se dieron cuenta es que Google había cambiado la manera de hacer búsquedas, y ya te empezaba a sugerir terminaciones para tus búsquedas. Entonces, cuando empezás a poner me duele te sugiere cabeza, no sé, la garganta, etc. Entonces, cada vez más gente buscaba búsquedas de cuestiones que tenían que ver con la gripe, no porque tenía gripe o porque tenía esos síntomas, sino porque Google estaba sugiriendo esas cosas. Entonces había un cambio en la manera que hacemos las búsquedas, entonces el modelo ya era totalmente errático. Tal es así, y esto fue bastante vergonzoso, si se quiere, para Google y para la comunidad, que Google Flu bajaron la página. Ahora puedes acceder a los datos, pero tenés que hacer como un pedido especial a Google. Es como un caso paradigmático tanto del auge del Big Data y también de la caída fuerte, estrepitosa del Big Data, de por ahí no estábamos ahí aún, y eso fue un poco prematuro celebrarlo. Volviendo a lo mío, lo primero que hago para ver si hay algo ahí que tenga sentido es tratar de estimar el PBI por país para un año. Entonces, sé que es un poco chiquito los ejes, pero en el eje Y tengo la medición oficial del PBI, y en el eje X la estimación usando la cantidad de tweets con imágenes que se emiten de cada país, y la línea roja es una línea de 45 grados. O sea, cuanto más cerca la observación cae a esa línea roja, más acertada la estimación a la estimación oficial. Entonces, se ve que el modelo es bastante bueno para poder estimar, usando solo tweets, la estimación oficial. Y después es interesante también ver, creo yo, que hay algunos países como Cuba, que es el país donde por ahí peor predice el modelo, que claramente en mi caso o el modelo subestima el ingreso, y tiene que ver porque hay no sé, el uso que se tiene de Twitter en Cuba, sobre todo en 2012, es muy distinto al uso que se tiene en Twitter en otros países del mundo. Entonces por eso el modelo por ahí no es tan bueno prediciendo o estimando el PBI en Twitter. Entonces, si se quiere, el PBI en Cuba, si se quiere, estaba hasta contento cuando vi que Cuba me daba un poco fuera de los parámetros. Una vez que veo que el modelo es bastante bueno para estimar PBI, de vuelta, a nivel anual para el país, trato de ir un paso más y sacar provecho, si se quiere, estas ventajas que nos da, que hablamos anteriormente, y ver si puedo estimar PBI para dimensiones de tiempo más acotados. Entonces, lo primero que hago es ver que más o menos
puedo medir el PBI trimestral para Estados Unidos. La línea roja es el PBI oficial, la línea azul es el PBI estimado con Twitter, y veo que más o menos esas variaciones interanuales las consigo replicar. Y de ahí ya después me lanzo al vacío, por así decirlo, y trato de estimar un PBI semanal para Estados Unidos. No hay un cálculo semanal para Estados Unidos, entonces no tengo sinceramente una manera de corroborar qué tan bien o qué tan mal estima este modelo, pero sí tiene sentido, si se quiere, entre comillas. Vemos que hay un aumento en la actividad en el último trimestre. En Estados Unidos se festeja Acción de Gracias a fin de noviembre y las fiestas, obviamente, a fin de diciembre. Suele haber un auge económico en el último trimestre de Estados Unidos que los datos lo replican. Y traté de corroborarlo con otras estimaciones semanales de Estados Unidos que sacan los bancos o la Reserva Federal, y da algo parecido. Algo también interesante es que estos indicadores entre sí difieren mucho, entonces también no es claro a qué le estoy apuntando cuando trato de corroborar esto. Entonces, esa es digamos, la ventaja de poder reducir en tiempo, si se quiere, y tener una estimación no trimestral, pero sino reducirla ya en tiempo. La otra ventaja, y el último ejemplo que voy a mostrar de este proyecto, es para Argentina, y es usando esta idea de poder medir actividad económica en una región más chica o más restringida que lo que te permite, no sé, con los datos del INDEC. Entonces, algo que me interesaba era que quería saber si había alguna manera para entender lo que estaba sucediendo en este caso en Añelo y en Vaca Muerta. Entonces, cuando se descubren los yacimientos a mediados del 2011, uno leía el diario, había un montón de entusiasmo en el país, y en Neuquén en particular, porque pensaban que iba obviamente a revolucionar la región. En 2012 fue un año de planeamiento, si se quiere, y muchas de las perforaciones comienzan en 2013. Entonces, de vuelta, yo leía, en ese momento vivía en el extranjero, ahora también, bueno, muchas notas de diarios, cómo había afectado Vaca Muerta a la zona, cómo el gran flujo de trabajadores y que muchas petroleras se habían instalado ahí, habían desarrollado plantas, oficinas, hablaban de cómo el pueblo lindero de Añelo se había revolucionado, mostraban que, no sé, el aumento del alquiler en los departamentos, había aumentado el precio de la comida en los restaurantes, etc. Pero ningún dato, o ningún artículo, perdón, te daba un número o una estimación de cuánto había aumentado la actividad económica en Añelo, ¿no? Y eso, en economía hay mucho interés sobre esta idea de local economic shocks, shocks a regiones muy pequeñas, y cómo son absorbidos por esos pueblos o por esta región, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue mirar al PBI regional y provincial, y veía que ahí no había ningún efecto de esta revolución que los diarios venían hablando, porque obviamente el cambio en Añelo se licúa con la poca variación que había en las grandes ciudades de Neuquén. Entonces pensé, este es un ejemplo perfecto para ver si este modelo, usando tweets, vemos un cambio en la actividad económica, de vuelta a través de los tweets, en una región súper pequeña y reducida que con los datos oficiales, si se quiere, no podemos estimar. Entonces, este es un mapa de la distribución de tweets en Argentina para el 2012. La zona de Añelo, no sé cuántos saben, estaría más o menos por acá, y como ven, no se ve mucho ahí. Cuando ploteo los tweets para el 2013, ahora de repente sí aparece ya más actividad en la zona de Añelo. Y cuando lo hago inverso y muestro la diferencia del 2012-2013, vemos que la distribución de tweets entre 2012 y el 2013 para el país es más o menos la misma para todo el país, excepto en la zona de Añelo. Esta es la única zona donde vemos que hay más tweets en 2013 respecto a 2012. Y con esta diferenciación, estimo, usando el modelo, que más o menos hubo un 38% de aumento de la actividad económica en Añelo entre el 2012 y el 2013.
segundo y último proyecto que quería mostrar con esto es un poco distinto ya. También uso datos, si se quiere, geoespaciales, pero ahora estábamos interesados en saber cómo reaccionaba gente a llamados de evacuación ante desastres naturales. Entonces, queríamos entender si la gente efectivamente abandona, si se quiere, sus hogares o no, cuando hay llamados para evacuar sus hogares. Y usamos el ejemplo del huracán Harvey, que afecta a la zona del sureste de Texas, cerca donde está la ciudad de Houston, en el 2017. El mapa a la izquierda les muestra el estado de Texas, y la línea roja va haciendo el seguimiento, si se quiere, del ojo del huracán a lo largo de los días. No es muy interesante ni relevante lo que les voy a decir, simplemente sepan que este huracán generó desastres en Houston en términos económicos y también en términos sociales. Lo que hicimos fue, nos asociamos con una empresa que tiene una app de servicio meteorológico muy usado en los Estados Unidos, y a través de esa aplicación ellos obtienen como si fuese un ping, una observación con la ubicación exacta de cada usuario cada vez que se mueven 20 metros o por un espacio de tiempo. Esto depende un poco del sistema operativo, si uno usa Android o Apple. Con esto teníamos literalmente miles de millones de observaciones de personas y su ubicación en distintos momentos del día. Entonces lo que hicimos, porque era algo bastante importante para la empresa, pero también para nosotros, para mantener la privacidad de los datos del usuario, digamos, era primero anonimizarlos y después agregar todos estos datos por bloque censal. Bloques censal son áreas restringidas donde habitan entre 600 y 3.000 personas. Depende la densidad de la ciudad, pueden ser un par de cuadras o un poco más, pero son áreas bastante chicas, sobre todo en ciudades como en Houston. Entonces, a partir de ahí, pudimos inferir dónde vivía cada usuario en base a su actividad y ubicación nocturna. Entonces, sabemos que este usuario vive en este bloque censal, no sabemos en qué casa, porque habíamos anonimizado eso, pero vive en este bloque censal, y cruzamos eso con datos censales, y le atribuimos a cada uno de ellos el ingreso medio del bloque censal en donde vive cada usuario. Y a partir de ahí sacamos dos medidas. La primera no la voy a hablar porque sinceramente no me voy a meter mucho en eso y sé que estoy casi en tiempo. La segunda es la distancia del hogar. Queríamos saber cuán lejos de su hogar estaba cada usuario en cada momento del día. Entonces, esta es una medida por habitantes que viven en cada bloque censal. Entonces, una vez que sabemos la distancia del hogar para cada persona, podemos hacer un modelo se llama de diferencias en diferencias, donde queríamos ver respecto a un día normal, cuánto más lejos de su hogar está una persona promedio por decil de ingreso. Es decir, una persona de clase social en el primer decil estaba más lejos o más cerca de su hogar en el momento del impacto del huracán. Y lo que encontramos, graficamos, fue esto. En el eje Y tenemos el desvío estándar de la media de un día normal. O sea, donde ahí ven un 0, es que la gente estaba tan lejos de su hogar como un día cualquiera. Cuanto más alto, más alejado que un día, más alejado que un día normal, y más hacia abajo, más cerca de su casa que un día normal. Los de azul son los deciles más altos, la clase social más pudiente, si se quiere, y los de rojo son los 2 deciles más bajos. Entonces vemos que está delimitado también ahí la fecha donde ocurrió Harvey, o cuando Harvey pasó por la zona más cercana a Houston. Y vemos que en los momentos donde Harvey pasa cerca de Houston, los más pudientes, si se quiere decir, se quedan en su hogar a una tasa mucho mayor que los más vulnerables. Incluso cuando se intensifican los efectos en Houston, esto se revierte y ya parece ser que los más pudientes evacúan o se van lejos de sus hogares. Entonces, en un primer momento del huracán, los más pudientes se quedan en sus hogares,
y hay cierto momento donde cambia la actitud y estos se migran más lejos que sus hogares. Interesantemente, creo que para los deciles más bajos, la secuencia de Harvey casi que no afecta su movimiento diario. Parece como una evolución más una semana más en sus vidas casi. Y no hay un cambio tan distinto en su distribución de movimientos. Algo de esto se está hablando mucho ahora también cuando se habla del impacto de las cuarentenas por niveles socioeconómicos y cómo por distintas cuestiones, ¿no? Quizás los más vulnerables, si se quiere, no tienen el lujo, por así decirlo, de poder quedarse en sus casas, ya sea porque ocupan puestos de trabajo que no se pueden hacer de manera remota, porque tienen que cumplir con ciertas obligaciones de manera presencial, ya sea ir al supermercado, ir al banco y demás. Así que creo que es interesante desde el punto de vista de hoy, también tener esto en mente. Lo que sí, este resultado, si se quiere, necesito poner un poco más el ojo en esta idea. Estamos muy interesados en ver este cambio de vuelta, los deciles más bajos, más altos, perdón, este cambio drástico de quedarse mucho más en su casa y de repente evacuar sus hogares. ¿Qué había pasado ahí para explicar este cambio en comportamiento tan fuerte? Interesantemente vimos que hay un río que cruza, que se extiende, el río Buffalo, que se extiende a lo ancho de casi todo Houston, y hay dos represas al oeste de Houston que previenen las inundaciones de este río en la ciudad. Cuando Harvey llega, se empiezan a llenar las represas y el 27 de agosto las autoridades anuncian que se veían obligados a abrir las compuertas de la represa porque si no tenían miedo que se quebraran las paredes y hubiera como una especie de tsunami inundando Houston. Entonces dicen, tenemos que hacer un tipo de inundación administrada, si se quiere. Y lo que sí, le recomendaron a todos los vecinos que estuvieran cerca del río que evacuaran la zona de ser posible. Desde nuestro punto de vista, esto era interesante porque el río, de cierta manera, divide socioeconómicamente a la ciudad en dos. Al norte del río hay barrios y zonas mucho más exclusivas y el ingreso medio de esas zonas suele rondar los $100.000 a nivel anual, mientras que los barrios y las zonas al sur del río suelen tener ingresos medios que rondan los $57.000 anuales. Es importante tener en cuenta en esto que la línea de la pobreza de Houston es $25.000 anuales, o sea que en ninguno de los casos estamos hablando de las clases más vulnerables, pero sí hay una clara distinción entre el nivel socioeconómico de aquellos que viven al norte y al sur del río. Entonces sentíamos que este ejemplo nos permitía de manera, como un experimento natural, entender y poder medir cómo reaccionan las familias de distinta clase social o socioeconómica a un mismo episodio, ¿no? Los dos tienen la misma posibilidad de que su casa se inunde, los dos tienen la misma información y escucharon el mismo anuncio. Y el río no discrimina por ingreso, ¿no? El río va a inundar al que tiene que inundar. Entonces esto nos permitía, sentíamos nosotros, ver de manera casi causal cómo el nivel socioeconómico afecta a la reacción de la gente en sus hogares en base a este catástrofe natural. Entonces, este es el mismo gráfico que les mostré anteriormente, pero solo para las familias que viven en bloques censales que dan sobre el río. La zona verde que delimito ahí es los días del huracán, y la línea punteada marca el anuncio de que van a abrir las compuertas de la represa. Y de vuelta, ahí le recomiendan a los vecinos que evacúen en sus casas. Los de rojo son los que viven al norte, los más pudientes si se quiere, y los de azul, los que viven al sur, los no tan pudientes en este caso. Entonces vemos que ni bien anuncian que van a abrir las compuertas, se revierte la tendencia que había hasta ese momento. Los que vivían al norte solían estar más en su casa, y ahí empiezan a evacuar inmediatamente la ciudad. Esto no se nota tanto, o este cambio no es tan marcado en los que viven al sur, y de vuelta entendamos que en el eje Y estamos viendo desvío estándar de un día normal. Entonces estos son cambios bastante importantes en términos de movimiento o distancia
respecto a su hogar. Algo que hicimos también fue seguir a un par de los individuos que los teníamos anonimizados, pero más o menos sabíamos para qué región se iban, y veíamos que muchos de ellos se iban a ciudades al norte, alejándose, si se quiere, de donde iba a pasar el huracán. Entonces, esta distinción, desde cierto punto de vista, si quiere, de políticas públicas, es interesante en términos de entender que, ¿por qué un grupo emigró y otro grupo no emigró? Parte de la respuesta, esto lo hemos presentado en varias conferencias, que nos dicen es, quizás ciertas personas no se sienten seguras dejando atrás sus pertenencias y no se animan, si se quieren, a que la inundación los deje sin nada. Otra posibilidad que también creo que tiene sentido, que explica esto, es que quizás no tienen los recursos necesarios para que de un momento al otro busquen refugio en otra ciudad por un par de días, ¿no? Entonces, creo que esa es la próxima pregunta, o la pregunta que surge de este resultado, es entender por qué hay estas diferencias en que un grupo mayoritariamente sale a refugiarse y otro no. Y es el tipo de preguntas y de detalles que me parece que el Big Data puede llegar a informar en ese sentido en términos de políticas públicas, ¿no? Encontrar ese nivel de detalle de ver diferencias en cómo reacciona distinto tipo de gente, no en una ciudad, pero ya ir a cuestiones más puntuales, ya sea por nivel socioeconómico o por zona geográfica y demás, y sobre todo ahora con si se quiere, el coronavirus y todo lo que estamos viviendo, cómo nos podemos informar de una manera más, si se quiere, más detallada del tipo de respuestas que tienen las personas ante distintos tipos de anuncios, y por ahí tener una llegada más clara para hacer una política pública que sirva a todos. Entonces, digamos, como conclusión, con esto termino y de vuelta abro el espacio para charlar un poco más. Lo primero que creo es que esta idea de Big Data es más, no es necesariamente mejor. Tener muchos datos en sí no es bueno en sí, no es una virtud en sí, decir, tengo miles de millones de datos. Es anecdótico, puede ser bueno o puede ser malo, pero no se dejen, que no sea rimbombante esa idea de fulano hizo un estudio con miles de millones de datos. Eso no es ni bueno ni malo en sí. Lo que sí te permite tener muchos datos es que te permite poder particionar en subgrupos y quedarte todavía con una muestra suficientemente grande para tener estimaciones precisas. Y creo que también la gran ventaja de vuelta a la revolución del Big Data está en la transversalidad de los datos. Tenemos información nueva que antes no teníamos. ¿Qué otro sitio miraron antes de comprar acá? De su red de contactos, todo este tipo de cuestiones que nos permiten, si se quiere, informar o responder preguntas que ya nos hacíamos con nuevo tipo de información. Y si se quiere, como conclusión final, creo que todavía hay muchísimo por hacer y para descubrir en este ámbito. En cierta manera, creo que el sector privado está liderando el camino. Lo que es políticas públicas y el mundo académico está bastante retrasado y estamos, si que se quiere, aprendiendo de mucho lo que se ha hecho en el sector privado, pero de a poco hay más movimiento y cada vez más trabajos, ya sea con gobiernos o con distintas empresas de políticas públicas para llevar a cabo este tipo de herramientas y tecnología a otros tipos de usos. Gracias, Agustín. Creo que has entrado en una pausa que va a permitir preguntas. Le quiero dar la palabra a Jorge Hoffman, que hizo un comentario algo largo, pero que haga su pregunta concreta si la tiene. Jorge Hoffman, adelante. ¿Estás ahí, Jorge? Bueno, si no aparece Jorge, voy a pasar al siguiente. No apareció. Le voy a dar la palabra a Juan José Lloret, que es, creo que es bastante experto en este tema. Como dije antes, es profesor de Big Data, para que haga sus comentarios. Juan José, adelante. Bueno, gracias, Agustín. Muy buena tu disertación.
Sí, un tema del Big Data. La palabra Big parecería ser que tuviera que decir con cantidad, pero también hay que verla que esa palabra Big y el data es más bien explicativa de la calidad de los datos. O sea, porque parecen temas de complejidad. O sea, en estos momentos nosotros podemos medir datos en una forma que hace algunos años no lo pudimos medir. O sea, la digitalización lo que implica es que podemos registrar a lo largo del tiempo prácticamente todos los datos. De hecho, nosotros somos un IP en el mundo, que son nuestros devices, nuestras computadoras, que es único para cada uno, y a su vez los registros o las huellas que nosotros dejamos son almacenadas en diversos servidores y esa información es utilizada, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente las redes o los dueños de las redes tienen información sobre nosotros mucho más infinita que la que tenemos nosotros incluso. O sea, y el arte de todo eso es, bueno, esos datos, después cómo manejarlos y convertirlos en información. Digamos, ese es un tema importante del fenómeno de Big Data. Afortunadamente, hay alguna disciplina que está empezando a emerger que es ciencia de datos, que embrionariamente, donde hay toda una sistematización del manejo de los datos desde todos los dominios, que es muy interesante en ese aspecto, ¿no? Porque se ve actualmente que la gente que maneja ciencia de datos aparecen títulos de diversos tipos. Están los físicos, están los sociólogos, están un montón de gente que está trabajando Juan en eso. José, perdón, Juan José, se trata de hacer una pregunta si la tenés. Te pido eso, porque si no, no tenemos espacio para otros que quieren preguntar. Discúlpame. Sí, una pregunta. En el modelo que presentaste, la curva de regresión del PBI, en el cual aparecía Cuba y Alemania con mayor, o sea, subestimando la parte de, a través de los Twitter, del PBI. Eso porque, ¿tenés alguna explicación sobre ese tema de por qué se da eso, Alemania y Cuba, y los otros países parecía que no, que se acercaban más a la curva, ¿no? Gracias. No, primero coincido con toda tu primera explicación en cuanto a las ventajas del Big Data, si se quiere, de la calidad y lo distinto que son los datos que tenemos ahora. Así que en eso coincido plenamente con esa idea. Respecto a tu pregunta puntual, hice algún tipo de análisis sobre los residuos que me quedaban para entender justamente por qué para ciertos países sobreestimo y por qué para ciertos países subestimo el PBI. El caso puntual de Alemania, sinceramente no lo tengo. Tengo dos visiones contrapuestas. En el caso de Cuba era más claro que hay una subutilización de Twitter o las redes sociales en Cuba respecto al resto del mundo, y siento que lo puedo explicar por ahí. El otro fenómeno que me parecía interesante, y lo marqué, pero sé que no hice hincapié en esta charla, es que había muchas islas no muy grandes del Caribe, por ejemplo, en que yo sobreestimaba el PBI, y ahí creo que tiene mucho que ver con que son islas donde hay mucha actividad turística. Entonces, toda familia o persona que va a estas islas se saca sofocientas fotos y las sube a Twitter, y por ahí estoy sobreestimando. Algo que empecé a hacer ahora es digamos, controlar, no lo mostré en este ejemplo, pero por continente o por regiones, para por ahí encontrar estas diferencias culturales, si se quiere, entre distintas regiones, ya sea islas caribeñas o países de Europa, etcétera, y que puedan absorber partes de esas diferencias culturales, tecnológicas y demás, y ahí por ahí poder reducir un poco más ese error. Qué bueno. Una pregunta, perdón, seguimos con Eduardo Granowski, que pregunta si se está aplicando Big Data para predecir contagios del COVID-19, por ejemplo, por zonas geográficas, horarios, también para predecir la liberación de vacunas y la distribución de las mismas. No sé si estás en condiciones de responder
estas preguntas, Agustín. La segunda parte de la pregunta no, la verdad, sinceramente no tengo idea si se está usando para distribuir vacunas o no. Sí hay muchos modelos. Al principio creo que todos nos llegaba un link por hora de un modelo distinto que predecía la curva de contagios por países. Sinceramente traté de hacer varias de esas para la Argentina, sin ser un especialista en lo más mínimo en el área. Lo que pasa con esas es que muchas veces el desvío estándar era enorme. Entonces vuelvo a lo de, por lo menos nunca llegué a un modelo que me parecía que era fidedigno y certero. Una vez que te ibas metele un mes en el futuro, ya el desvío estándar de los casos podía ser o mínimo o casi infinito. Y ahí también me parece interesante que mucho tiene que ver también con cómo se comportan las personas. Es imposible predecir el comportamiento humano. Y cambia mucho si nos quedamos todos en nuestro hogar, si usamos barbijos, si no, si nos lavamos la mano, cuánto nos lavamos la mano. Entonces muchos de los modelos o muchos de los datos que se utilizaban para los primeros modelos eran en base al ciudadano ignorante, que nadie sabía mucho de salud pública, íbamos por la vida creyendo que el COVID era una noticia interesante que sucedía en China y después en Europa, ¿no? Entonces, las primeras semanas, los modelos se estaban usando en base al comportamiento pre-pandémico, si querés, en el país. Una vez que cambia el comportamiento, y la gente se empieza a quedar más en sus hogares, las políticas públicas cambian, te obligan a hacer cuarentenas extendidas, aprendemos un poco más sobre el uso de barbijo, lavarse las manos, etc. Es difícil que el modelo siempre esté, si se quiere, asumiendo correctamente el comportamiento humano y cómo va evolucionando. Ahora el comportamiento anti-COVID que tenemos todos nosotros es el mismo que teníamos en el pico a fin de abril. Probablemente no, ya nos juntamos un poco más con nuestros amigos, tenemos cierto cansancio. Y ahí es donde también siento que muchas veces estos modelos ateóricos, si se quiere decir, que los datos indiquen todo, nos pueden llevar por el mal camino, potencialmente, porque los datos gobiernan, pero también es la gente y sus actitudes las que van a afectar, en este caso, la tasa de contagios. Así que una respuesta larga para decir que, sinceramente, claramente no sé si se está usando para distribución de vacunas, pero sí se ha usado mucho para predecir la curva de contagios. No encontré ninguno que me pareciera muy relevante, si se quiere, pero hay muchísimos. Sí. Sí, con un googleo encontrás varios. Gracias, Agustín. Quiero saltear, bueno, nombro brevemente, algunos se han retirado dejando su gran interés y felicitaciones, otros están todavía y las expresan, entre ellos, bueno, está Ramón Brena, está Carlos Tomasino, pero voy a pasar a una pregunta de Pepe López de Lagar, que dice así: ¿cuál sería el estado del arte de Big Data? Y complementa, ¿cómo ha sido la evolución en los últimos años? ¿Qué se espera en el futuro? Pregunta de Pepe López de Lagar. Gracias por preguntar, Pepe. Acá, sinceramente, creo que lo dije un poco al final, siento que el mundo del sector privado está bastante más avanzado en lo que es el uso del Big Data que la parte académica o, si se quiere, las políticas públicas. Como economista voy a decir que eso se da por incentivos, ¿no? Hay un incentivo económico para usar estas tecnologías en el sector privado que no es tan fuerte, si se quiere, por ahí en las políticas públicas o en el mundo académico. El otro caso interesante es que, por ahí voy a hacer de vuelta un poco anticlimático, es que temo que quizás entremos en un parte como un invierno del Big Data. Ya el boom fuerte inicial lo estamos viviendo y lo hemos vivido, y creo que se exageró un poco en la concepción de lo que se puede llegar a hacer, y ahora hay una falsa noción de que con Big Data podemos resolver todos los problemas del mundo. Creo que dijiste un poco, Hernán, en la introducción, trabajo un poco con equipos de fútbol y demás, y muchas veces me hacen preguntas de, che, ¿y ahora con Big Data podés solucionar el fútbol? ¿Podés resolver el fútbol? Como si apretás Enter y te da, no sé cómo hay que jugar. Entonces, creo que hay una exageración, y creo que en gran parte es culpa
nuestra de sobrevender lo que se puede hacer con Big Data como si fuese algo mágico. Y temo y creo que quizás en el futuro inmediato se empieza a ver estas ideas de que no se puede hacer tanto como hasta ahora quizás creíamos. Pero yo creo que en algún momento vamos a volver a pegar el salto. Y también es muy interesante de ver que muchos de los modelos y las aplicaciones que usamos hoy no son tan novedosos. Son modelos y tecnologías no, pero modelos que se inventaron en los 60s, en los 70s, hace muchos años, y que en gran parte, como decía Juan José, porque ahora estamos dejando una huella digital, entonces tenemos más datos y distintos datos, los podemos reusar y reutilizar, y ahora vemos que modelos que teníamos hace 40 años que creíamos que eran inservibles, hoy creemos que son la gran revolución. Las redes neuronales siendo una de ellas, y ustedes como ajedrecistas, creo que vieron la evolución del ajedrez en los últimos 10 años de una manera increíble. Y ese creo que también es otro caso paradigmático, como también está la falsa expectativa de que podemos resolver todos los problemas sociales como resolvimos el ajedrez. Pero el ajedrez es un juego muy complicado, no lo sé jugar, pero no deja de ser un tablero con ciertas fichas, ciertas reglas muy claras, entonces facilita mucho este tipo de problemas. Sí, Agustín, la siguiente pregunta se lo voy a pasar al que la es Ramón Brena, además de dinosaurio informático, es abogado y te va a hablar una pregunta relacionada a políticas públicas. Adelante, Ramón, si estás. ¿Estás ahí, Ramón? No, no está Ramón. Liana Leu, ¿alguna vez se relacionan estos modelos con los que durante los 60 se conocieron como modelos de simulación? Es la pregunta de Liana Leu. Hola, Liana. Sí, exactamente. También se usa mucho para verificar, digamos, con datos ahora ya bien empíricos, si se quiere, modelos de simulación y cómo se contrastan y cómo diferencian sus resultados. O sea, se usan de una manera, primero, en paralelo, para ver si los datos empíricos replican o no las simulaciones, y también, como decía al principio, en muchos casos, no al principio, perdón, recién cuando hablaba del COVID, en muchos casos se usan modelos o datos actuales empíricos para darle de comer, si se quiere, a modelos de simulación. Así que hay una muy fuerte conexión y relación entre los dos, seguramente. Atención, Agustín, prepárate. Hay alguien que pide preguntar algo cortito, pero ese alguien es Hugo Skolnick. Adelante, Hugo. Tenés que desmutearte, tenés que desmutearte todavía. Hugo Skolnick es un máximo referente en muchos temas. Ahí está. Adelante, Hugo. Muy buena tu charla, Agustín. Dos cosas cortitas. Vos sabés bien como economista que se usan muchos proxies para tratar de estimar PBI. Por ejemplo, consumo de electricidad, llamadas telefónicas, bueno, etcétera, etcétera. ¿El hecho de usar los tweets es porque tenés más velocidad para conseguir los datos? ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Porque vos, por ejemplo, tomás el consumo eléctrico, no sé, de una ciudad, y eso realmente puede estar disponible hora por hora, digamos, ¿no? Con lo cual te da evidentemente una idea de la actividad económica, ¿no? Esa sería una primera preguntita. Coincido plenamente, y con esto no estoy tratando de decir que habría que usar esta proxy y no las otras. De hecho, soy un fanático de muchas usan el peaje o distintas proxies que sirven. Mi idea con esto era, ya que estos datos se generan orgánicamente, ver si hay información ahí. Idealmente, para mí, habría que combinar todas estas proxies y sacar una estimación en base a todas ellas, que no es muy distinto a cómo el INDEC estima el PBI, ciertamente. No es que el PBI viene de una fuente. Sacan información de distintas fuentes y sacan un número. Creo que se podría hacer algo similar con todas las proxies. Claro. Sí. Sí, evidentemente esto te da más velocidad. Ahora, y la última cosa muy cortita, ¿no? Yo trabajé bastante metodológicamente con macroeconomistas, ¿no? Y vos sabés que siempre hubo un divorcio
típico entre la parte de econometría y el análisis numérico. Yo vi que tus modelos lineales, mi impresión de las curvas es que le faltaba alguna variable explicativa, era más multivariable quizás. Entonces, la pregunta es, cuando tenés muchos datos, tenés más problemas numéricos. ¿Qué opinas de eso? Sí, tendería a coincidir. Creo que todo depende. Cada pregunta, cada línea de investigación tiene sus propias complicaciones y su propia metodología, ¿no? Hay preguntas simples que se pueden responder de manera simple y tampoco hace falta complicarlas ahora porque tenemos más datos. Pero sí, en general tendería a coincidir que a más datos hay más problemas así dinámicos. Sí. Okay, gracias. Gracias, Hugo, gracias, Agustín. Voy a proceder a robarme un comentario, que es el siguiente. Felicitaciones para Agustín por explicar cosas complejas de manera clara y simple, sobre todo para los que conocemos nada de Big Data. Y sigue mucho más. Se trata de Sergio Vaca Guzmán, y lo robé porque lo comparto totalmente. Y ahora... Y es un segundo padre para mí, así que muchas gracias, Sergio. Bueno, ahora voy a proceder a yo tomar la palabra para hacer un par de preguntas, no sé si cortitas. Yo quiero saber, estos usos geoespaciales, ¿tienen algún tipo de regulación en los estados, sobre todo en los estados, hablo de Europa, Estados Unidos? Vos usaste un verbo anonimizar. Me parece que está muy relacionado. ¿Hay algún conflicto aparentemente potencial entre las técnicas que usa Big Data y la privacidad de las personas? Quisiera tu comentario sobre estos temas. Sí, respuesta corta es sí, es un gran tema. Creo que se podría haber hecho una charla entera acerca de la privacidad y el uso de los datos. En esto sí me parece que Europa está mucho más avanzado que el resto de los países desarrollados, y muchos de los países en vía de desarrollo creo que ni están preocupados, digamos, sobre estos temas aún. Algo que sí me parece importante es que creo que estos debates se deberían dar cuanto antes, porque el no debate beneficia a los que usan estas cosas para cuestiones nocivas. Entonces, a la larga, van a salir a la luz cada vez más de estos ejemplos y se va a perder la oportunidad de que estos datos se usen para cosas de políticas públicas o cosas que todos creemos que nos benefician. Similarmente a como Netflix sabe muy bien qué película quiero ver, estaría bueno que el gobierno sepa muy bien, no sé, qué familia necesita cierto tipo de ayuda social. Entonces, temo a veces que el no debate lleve a que por miedo o por ver que los ejemplos más puntuales son todos nocivos, nos lleven a un mal equilibrio, por así decirlo. Un puntito más es que, y me pareció muy interesante cuando hice el segundo proyecto con esa empresa, con esa aplicación, empresa de aplicación en Estados Unidos, nosotros como investigadores teníamos nos parecía importante mantener esa anonimidad, si se quiere, y anonimizar los datos, pero cuando nuestras varias y muchísimas conversaciones con los abogados, nos dimos cuenta que hasta para la empresa es incómodo de que no haya un estatuto y una ley clara de qué pueden hacer con los datos. Hasta ellos querrían que hubiese un marco regulatorio mucho más claro para que cuando se hace cierto proyecto, es decir, estamos dentro de lo que estipula la ley y estamos bien. Hasta para los abogados yo veía que al no tener un marco regulatorio, ellos no sabían bien cuánta información darnos, si, no sé, con sacar el nombre ya estaba, si agregar los datos por bloque censal era suficiente, o tenían que agregarlos por una unidad regional aún más grande. Entonces creo que esta falta de debate es nocivo para todos lados, y solo nos va a llevar de vuelta a un equilibrio malo, y espero que como sociedad lo tengamos cuanto antes, porque, y mucho de lo que hago va por ahí, es correcto y coincido, y a mí me preocupa tanto como creo a muchos de ustedes, la privacidad de los datos y lo que se puede llegar a hacer con ello.
pero no quiero dejar de perder la oportunidad de lo mucho bueno que puede salir de tener estos datos y toda esta información sobre nosotros, que como decía de vuelta, lo cito a Juan José, muchas veces los datos saben más de nosotros que nosotros mismos. Entonces creo que puede usar eso para algo bueno, ya sea de políticas públicas o alguna institución en que todos confiemos, que no sé bien cuál sería, pero creo que nos debemos ese debate y lo tenemos que tener cuanto antes. Muchas gracias, Agustín. La siguiente pregunta viene de alguien cuyo nombre y apellido es el mismo que su padre, Eitel Lauría, una adalid de la ingeniería, una adalid de la informática, una adalid de la ciencia y de muchos temas, muy querido por todos y que perdimos hace algunos años. La pregunta es, ¿puedes hacer algún comentario de la plataforma de software que estás usando en CM? Yo trabajo y doy clase de esto y desde hace un tiempo es un poco difícil vislumbrar a través de la industria si Hadoop está para quedarse. Y no sigo leyendo más porque con lo que te leí hasta ahora, por ahí puedes hacer un diálogo con Eitel Lauría, hijo. Arrancás vos, Agustín. Sí. Gracias, Eltel. Sinceramente yo sí, acá en Carnegie Mellon seguimos usando Hadoop. Estoy un poco con Spark, pero no mucho. Básicamente porque es la plataforma que aprendí, entonces uno creo que por inercia se queda en lo que va aprendiendo y no lo fui cambiando. Sinceramente no sé vislumbrar, creo, hacia dónde va esta industria. Sí, cada vez tiene más competidores, obviamente, y desde el punto de vista de un economista creo que esos nos enseñan que siempre es bueno tener más competencia. No me queda claro bien si Hadoop está para quedarse o si va a entrar otra. Sinceramente, respondiendo a tu primera pregunta, yo también uso Hadoop y es lo que le enseño a los alumnos en mis clases. Muchas gracias, Agustín. Creo que está muy claro. No sé si, Eitel, ¿querés hacer alguna pregunta adicional? No, en realidad estaba un poco buscando la opinión de un par en ese sentido. Digamos, yo doy clase en una universidad americana también y digamos, tenemos ese problema. Digamos, tengo que dar un curso de Big Data el semestre que viene y justamente estamos pensando básicamente, o yo estoy pensando básicamente cómo encararlo, porque bueno, ha habido una fusión de varias de las empresas que proveen Hadoop en este momento, y entonces es un poco difícil. Entonces a veces es bueno tener la referencia de un par sobre qué están haciendo por ahí en Carnegie Mellon en ese sentido, ¿no? Me pareció muy bueno, como la charla era sobre esto, era interesante hacer una consulta, ¿no? Carlos Tomasino pregunta si has estudiado la proximidad, la vinculación de Big Data con los sistemas inteligentes, supongo con la inteligencia artificial. ¿Qué interrelación tiene? ¿Podrías repetir la pregunta? Perdón, me perdí en la primera parte. Sí, Carlos, te doy la palabra. Si me estás escuchando, te paso la palabra. Desmuteate. La va a hacer Carlos Tomasino. Si encuentra el botón para desmutear. Ahí está. Hola, sí, no, preguntaba si tenías alguna proximidad del estudio que estás haciendo con los sistemas inteligentes, con la inteligencia artificial en realidad. Es un tema que estamos viendo por otro lado y me parecía que podían ser con limitantes. Sí, con estos proyectos que presenté acá, no, nada que respecta a estos proyectos en particular. Con otros proyectos más en otras áreas, no tan distintas, pero sí con datos geoespaciales, sí hemos hecho ciertas cosas, pero todavía mi formación es más en econometría clásica, digamos, entonces me siento más cómodo con esos tipos de modelos, y siempre que trato de ir hacia algo de inteligencia artificial y demás, ahí suelo buscar como nexo algún compañero o colega que tenga más entendimiento de eso. Pero cuando yo hago estos proyectos más en particular, de vuelta, me siento más cómodo con modelos econométricos clásicos o de machine learning o ese tipo de modelos. Perfecto, gracias. Gracias, Agustín, estamos llegando al final de esta charla y quiero decir, les pido a todos que se desmuteen mientras tanto. Quiero decirte que en nombre de todos,
estoy sumamente satisfecho, contento, los adjetivos que quería poner con tu presentación, que ha sido realmente muy, pero muy buena, y que la gente lo ha resumido muy bien, algunos de los que han hablado. Para los que no sabemos nada o casi nada de Big Data, el resultado no solo muy buena, sino además pena. Bueno, damos un aplauso. Y bueno, ahora tenés vos el cierre de tus palabras finales. Muchas gracias. Ahora nos muteamos todo de nuevo. Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias de vuelta a todos los dinos y dinas. Fue un placer realmente y aprendí mucho de ustedes. También le voy a pasar a Hernán la presentación, así que si tienen cualquier duda, consulta y demás, mi mail está ahí al comienzo. Siéntanse libres para escribirme, y si alguno viene a Qatar el 2022 para el Mundial, les extiendo la invitación y los muestro un poco. Hola. Muchas gracias y un gusto. Un instante. Te muteé a vos, Agustín, porque muteé a todos. Así que desmuteate, por favor, desmuteate un segundo. Estamos terminando. No, lo que quería decir a todos es que, como es costumbre, en el blog de Dinos y Dinas vamos a tener esta presentación, la parte de conferencia grabada, como también el PowerPoint utilizado por Agustín. Y dicho esto, muchísimas gracias a vos y a todos, y será hasta la próxima. Buena suerte a todos. Gracias, Agustín. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao.